Buen día. Buenos días, Lee. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buen día. En el campus está publicado el código del programa que vamos a ver hoy. Vamos a continuar con el tema de funciones y el programa de hoy es sobre calcular el sueldo de un empleado. En primer lugar vamos a calcular su sueldo bruto dependiendo de las horas que laboró. Entonces para ello vamos a tomar en cuenta las horas trabajadas en horario normal y las horas extra trabajadas. Una vez que ya tengamos determinado el sueldo bruto, vamos a calcular unas deducciones. Entonces aquí está la entrada de datos. ¿Cuántas horas trabajó el empleado en jornada normal? Supongamos que trabajó 22 horas. Después, ¿cuántas horas extra trabajó el empleado? Digamos que trabajó 3 horas extra. Ahí da el sueldo bruto, 3.975. Está corriendo el ejercicio, no se ve. No se mira. No. No, Lee, no se mira. Ok. Permítanme. Entonces les decía que la entrada de datos son las horas que trabajó en horario normal, digamos 23 horas. Hoy sí lo miran. Sí. Sí, Ale. Sí, Ok. ahora sí. Después preguntamos por las horas extras, digamos 4 horas extra. Entonces nos muestra en pantalla el sueldo bruto, 4.350, y el sueldo neto. Esto es después de las deducciones. El código lo tenemos acá, pero me voy a pasar a el editor de texto para explicarles la parte de las funciones. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que es el encabezado de la función y cómo implementarlas. Tengo dos funciones. Empecemos. Aquí está la lectura de datos. ¿Cuántas horas trabajó el empleado en jornada normal? ¿Ok? Lo leemos en H y lo convertimos a entero en horas. Aquí está la función que calcula el sueldo bruto. Ese es el llamado a la función. Y aquí está la función, el cuerpo de la función. Te repasemos los elementos. Tengo el nombre de la función, calcular SB. Entonces aquí está también el nombre de la función. Tengo, cierren el micrófono, por favor. Tengo la lista de datos que se le está pasando a la función. En este caso, le estamos pasando horas, que fue lo que leímos acá, las horas que trabajó en horario normal. Y hay otro dato que le estamos pasando a la función, que es el pago por hora. Este pago por hora, que lo tengo acá, que son 150 lempiras, es una constante, así que lo estoy definiendo con la palabra final. De final, una constante de tipo float, pago hora, y después le asigno su valor.
esta lista de datos la está recibiendo como parámetros aquí en el encabezado de la función. Así que horas, aquí lo tenemos, horas definido como entero, respetando la definición inicial que hicimos de esta variable. Esta variable horas es entera, por eso colocamos aquí el INT. Y la constante pago hora, la función la está recibiendo en este punto, pago hora, respetando también la definición, por eso ponemos float, porque la constante aquí, en este punto, la definimos también como un float. Vean la concordancia que hay entre el llamado a la función y esta parte de acá del encabezado, que es el nombre de la función y los parámetros que recibe. ¿Qué más tenemos para ya terminar de implementar lo que es el encabezado de la función? Tenemos el ámbito. Yo la definí como público. Ahí está el ámbito. Tenemos la palabra static, que dijimos que esto lo íbamos a poner. No lo vamos a quitar. ¿Y qué significa este float de acá? ¿A qué se refiere? El tipo de dato que va a regresar. El tipo de dato que va a regresar, exactamente. Entonces, miren, en el llamado a la función yo tengo nombre de la función y la lista de datos que yo le estoy pasando a la misma. Y estoy diciendo que lo que retorne esta función, calcular SB, lo voy a guardar en la variable sueldo B. ¿Qué tipo de variable es sueldo B? ¿Qué tipo de dato? Aquí está sueldo B. Es de tipo float. ¿Qué es lo que va a regresar la función? Miren, va a regresar el sueldo bruto. Por eso estamos diciendo que regresa un valor de tipo float, porque el valor donde regresa el sueldo bruto en el código llamador es aquí lo regresa en esta variable. Y esta variable es de tipo float. Entonces aquí está, va a tener que haber una concordancia. Bueno, ámbito, static, tipo de valor de retorno, nombre de la función y lista de parámetros si los hubiere. Va a haber ocasiones en las que no es necesario tener una lista de parámetros. El cuerpo de la función de calcular sueldo bruto. Tengo, ok, que solicité las horas en jornada normal. Aquí la solicité antes de llamar a la función. Miren, cuántas horas trabajó en jornada normal. Y después calculé o llamé a la función, perdón. Llamo a la función. Pero para calcular el sueldo bruto son dos cosas. Las horas normales que trabajó y las horas extra. En este punto que yo llamé a la función, solamente pregunté por las horas en jornada normal. Bien, me falta preguntar cuántas horas trabajó en jornada extra. Y es lo que estoy haciendo acá, dentro de la función calcular SB. No hay ninguna razón por la cual, así específica por la cual yo puse esta lectura de datos en la función. O sea, lo puse para que ustedes vieran que también ahí en las funciones podemos solicitar información. Simplemente para eso. No es porque sea obligatorio colocarlo ahí. Yo perfectamente pude haber colocado esta entrada de datos en el cuerpo principal, en el código principal, después de haber preguntado las horas normales. Y no hay ningún problema. Les pregunto, ¿cuántas horas extra trabajó el empleado? Okay, lo guardo en HE y convierto entero, lo guardo en horas extra. Vengo acá y calculo el sueldo bruto. Sueldo bruto es igual a las horas. Fíjense que estas horas es este parámetro de aquí. Horas por pago hora, que es este parámetro también de acá. Esta primera parte
Esta primera multiplicación es el sueldo normal, con las horas normales. Ahora voy a sumar lo de las horas extra. Te digo, las horas extra, que aquí las determiné como lectura de datos, por el pago por hora. Este es el pago normal, los 150 lempiras. Pero aquí yo estoy indicando que como son horas extras, se van a pagar al 50% más de lo que es el pago por hora. Esa es la razón por la cual yo pongo 1.5. ¿Okay? Entonces aquí tengo cuánto se le paga por las horas extra, cuánto se le paga por las horas normales. Y sumo los dos. La suma de los dos me da el sueldo bruto. Una vez que tengo el sueldo bruto, hago un retorno. O sea, lo retorno al código llamador de return SB. ¿Por qué hago una conversión acá? A float. Bueno, porque esta partecita de acá, miren, esta multiplicación me da como resultado, a pesar de que yo no tengo definido ningún dato de tipo double, ahí me refiero a horas extra, a pago por hora, pero el hecho de multiplicarlo ya por un decimal, como es 1.5, ya automáticamente hace que me retorne el resultado de esa operación aritmética, específicamente un valor de tipo double. Eso que yo tengo sombrero ahí me retorna un double, pero yo estoy indicando que quiero que la función me regrese un float. Miren, SB es double, pero la función retorna un float y yo quiero que me retorne un float. No voy a modificar aquí a double. Entonces hago la conversión. Dice retorno SB, que ya se sabe que es double, pero antes del retorno yo lo convierto a un valor de tipo float. Ese sueldo bruto que está retornando acá, lo guardamos aquí, en esa variable. Y después con un show message dialog, yo lo muestro en pantalla. Ahí está el sueldo bruto. Miremos ahora, hace falta calcular el sueldo neto. Mi variable sueldo N, que es la del sueldo neto, aquí está definida. Sueldo N es un float, va a ser igual o le voy a asignar el valor de lo que retorne la función calcular SN. Aquí le estoy pasando un solo dato. ¿Qué dato es este que le estoy pasando a la función de calcular sueldo neto? El sueldo bruto. El sueldo bruto que yo obtuve de la función anterior. Busquemos la función calcular SN. Aquí está, miren. Hagamos una revisión del encabezado. Que aquí está el llamado a la función. Miren, calcular SN. Es el nombre de la función. Aquí está el nombre de la función, calcular SN. Le estoy pasando un dato que es el sueldo bruto. Aquí está recibiendo un solo parámetro al cual le llama SB y es de tipo float, concuerda, ¿verdad? Porque esta variable es float también. Entonces aquí defino que se trata de un float. Lo otro del encabezado de la función, tengo el ámbito, tengo el static, y por último tengo el tipo de valor de retorno, que significa que esta función me va a retornar un valor de tipo float. Ahí está el encabezado. Voy a hacer una única deducción, ¿verdad? Que es el impuesto, que le llamo IMP a la variable. Y tengo la variable de sueldo neto. Ambas de tipo float. Entonces digo, el impuesto es igual a, va a ser un 7% de deducción sobre el sueldo bruto, que es lo que yo estoy recibiendo acá. Entonces digo, SB por 7 entre 100. Es lo mismo que decir sueldo bruto por 7%.
Entonces tengo una cantidad para el impuesto y esa cantidad se la resto al sueldo bruto, lo cual me va a dar el sueldo neto. Regreso ese sueldo neto. ¿A dónde lo voy a regresar? En este punto. ¿Okay? Y después lo que hacemos es, en un Show Method Dialog, imprimir el valor del sueldo neto. Y ese sería todo el código. Pasemos a NetBeans. Revísenlo, por favor. No sé, ahorita no puedo ver. Se extienden los días jueves 16 y viernes 17 de septiembre las adiciones, cancelaciones y pago de matrículas para todas las carreras. ¿Hay alguna consulta con respecto a este código? Y en la parte que se convierte a double, ¿por qué razón fue? Déjeme buscar dónde está eso. Esta. No es que se convierte a double, se convierte a float. ¿A eso se refiere? Sí, que dice que el valor cuando hacemos la operación de horas extra por pago por hora, ahí nos devuelve un valor double. Y ese tenemos que convertirlo a float. Ahí, si se fija, me da un problema. Sí. ¿Qué dice? Tipos incompatibles. Tipos incompatibles. Porque es esta multiplicación la que me está afectando, la multiplicación del 1.5. O sea que automáticamente por hacer esta multiplicación, Java ya me retorna un valor de tipo double. ¿Ok? Aquí no me da problema, pero si yo vengo y... ¿A dónde está double? Dijimos que la función retorna un float. Entonces, aquí yo diría, este return, SB, esta debería de ser float. ¿De acuerdo? Entonces la voy a definir como un float. Bien. Pero ahí me da un problema. ¿Ve? ¿Por qué? Posible pérdida de conversión. Sí, por problemas de tipos de datos. Fíjate que si yo le quito el 1.5 no tengo ningún problema. Y arriba lo tenía declarado como double, Sí, ¿verdad? O ahorita, sea, sí, ahorita eso simplemente es entonces para que tenga con el sistema, ¿verdad? es por el valor que retorna la operación aritmética. Ahí yo no puedo hacer nada con eso, más que convertirlo. Entonces, si yo lo estoy trabajando como float, aquí lo cambié. Antes era double, ahorita lo trabajé como float. O sea, porque aquí me dice que tiene que ser float. Bien, pero si yo le pongo el 1.5, ahí ya me da el problema de tipos de datos. ¿Por qué? Porque al automáticamente haberle agregado esa multiplicación por un número que tiene componente decimal, ya me lo retorna como un double. Ahí yo ya no puedo hacer nada más que trabajar con las conversiones. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer?
Si todo esto por este numerito se me va a convertir a double, o sea, todo esto me refiero, se va a convertir a double, entonces mejor lo defino como un double, pero como un Ujú. wrapper, ¿de acuerdo? Sí, sí, O sea, sí. como una variable wrapper. Ahí ya quité el problema que tenía yo acá. Ya me lo está aceptando al ser double, ya puede guardar el resultado. Pero ahora el problema está en otro lado, está aquí. Y Ujú. siempre el problema, ay, siempre el problema es de tipos. Espere que tengo la ventana enfrente y pasó un vidrio con reflejo del sol. Entonces, pero la ventaja que tengo yo al haber definido double y wrapper es que puedo hacer la conversión. Dios. Perdón. Ahí está. ¿Me di a entender? Sí, Liz, Todo lo provocó esto. sí, Liz. Entonces hay Sí, es que momentos. no me quedaba claro eso de por qué, sí, por qué la salida tenía que ser float, lo declaraba arriba como doble. Eso era lo que me Sí, eso confundía. es, Sí, como usted se vio, este sí, numerito sí, 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 fue el que, como quien dice, me lo cambió todo. Entonces sí. tengo que jugar con los tipos de datos y con las conversiones. Sí, quedó claro, Liz. ¿Quedó claro? Me alegro. Gracias. Bueno, sigan revisando. Ahí donde impuesto es igual a sueldo bruto por 7 entre 100. Si yo le pongo 0.7, me tira el mismo error que acaba de hablar ahorita. Así es. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Ahí está el mismo problema. Entonces, o hago lo mismo que hice acá, ¿verdad? Definir en este caso sería definir el impuesto y el SN como double para hacer las conversiones, como double wrapper para hacer las conversiones, o yo prefería hacerlo de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque ahí puse .07. Entonces ya automáticamente él me dice, al multiplicarlo por ese decimal, yo lo que le voy a retornar es un valor de tipo double. ¿Ves? Por 7. ¿Ven? Estamos claros con la parte de cómo se forma el encabezado de la función, por ejemplo, que son variables locales, que son parámetros, ¿verdad? Cómo debe concordar el valor de retorno con lo que yo defino acá y con la variable a la cual yo le estoy asignando lo que retorne la función. ¿Estamos claros con eso? Sí, Liz. Yo espero que estén trabajando, lleven al día los ejercicios. Estos que yo les he dado, pues que lo vayan pasando a Java. En el campus, bueno, les voy a explicar. Pero antes quiero saber, ¿hay más preguntas con respecto a este programa? No, yo ¿No? creo que quedó claro eso. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, como les repito, yo espero que los vayan implementando a medida que yo se los voy dando. Lick, una pregunta. ¿Sí? Digamos, si yo no quiero usar el float, sino que otro tipo de variable, Double. sí, double o Ujú. no hay problema, ¿verdad? Si no uso float. Sí, no hay problema, pero hay que aprender a manejar las conversiones de tipos, porque si se le especifica que las variables tienen que ser guardadas, por ejemplo, como un float, y usted las recibe como double, tiene que saber cómo convertirlas.
La conversión, sí. Sí, entonces, ¿por qué las está recibiendo así? Como, no, ¿por qué las está retornando? Esta operación aritmética, ¿por qué está retornando un double? ¿Verdad? Es porque como está multiplicando por este punto 5, lleva componente decimal. Entonces, al hacer el compilador, la operación matemática, se sabe que el double tiene mayor precisión que el float. Precisión se refiere a la cantidad de dígitos decimales, o sea, lo que yo tengo después del punto. ¿Bien? Entre más dígitos decimales tengo después del punto, entonces yo tengo mayor precisión en el número. Entonces, él va a retornar siempre el double. ¿Okay? Pero ustedes saben también que el double ocupa el doble de espacio de memoria que el float. Entonces, yo no voy a manejar cantidades muy grandes. La otra cosa, a mí para qué me interesa tener ese montón de dígitos de precisión si solo estoy calculando el sueldo de una persona. Entonces, mejor economizo la memoria de mi sistema, ¿verdad? Y utilizo el dato que tiene la menor cantidad de almacenamiento en la memoria. Bien, Lele, gracias. Ok. Tengo acá. Ay, bueno, pero pásense ustedes al campus mientras yo vuelvo a entrar. Tengo que volver a entrar. Porque hay 3 ejercicios que se los estoy dejando para que ustedes los realicen. Ya. ¿Para cuándo son esos ejercicios, Lick? No, esto es práctica para ustedes. No me los tienen que entregar. Esto es para que ustedes practiquen. Practiquen el tema de las funciones. Lo estamos viendo de manera muy básica ahorita. Después vamos a irle agregando más cosas. Entonces yo quiero que ustedes hagan sus propios programitas, ¿ok? Para que ustedes revisen si ya le entendieron a lo que hemos visto en el transcurso de la semana. Entonces hay 3 ejercicios ahí. El primero, una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. Implemente una función que retorne el valor a pagar. Entonces me están diciendo que el cliente en el taxi viajó una determinada cantidad de kilómetros. No sabemos cuántos. Pero por esos kilómetros que duró el viaje, ¿cuánto va a pagar la persona que alquiló el taxi? ¿Bien? Ahí ustedes también tienen que ver qué datos son los que se les proporciona en el ejercicio para definir su información de entrada. ¿Qué datos van a solicitar al usuario? Bien, yo no miro ahí que se me dé algún dato específico. Sí me dice qué es lo que tengo que ingresar, distancia en kilómetros, no la conozco. Y lo otro, por ejemplo, es, bueno, Pago por kilómetro sí, sería. eso le iba a decir. Si el Así que viaje, ocuparíamos una base ahí, ¿verdad? si el cliente viajó 18 kilómetros, esa es la distancia. Pero ¿cómo cobro yo ahí? Ahí el texto del ejercicio no me dice. Entonces también, ¿verdad? Lo que se cobra por kilómetro es un dato que yo tengo que solicitar. ¿Bien? Después de eso yo tengo que definir o diseñar la función que me retorne lo que me están pidiendo. ¿Cuánto va a pagar el cliente? Lo otro, el número 2, dada una cantidad en lempiras, se pide realizar la conversión a dólares y a euros. Son 2 conversiones. Implemente una función que retorne la conversión en dólares y otra función que retorne la conversión a euros. Allá me están pidiendo 2 funciones. ¿Por qué? Porque la función me va a retornar un único valor. Entonces, una me va a retornar los dólares y otra me va a retornar los euros. También hay que analizar qué datos de entrada son los que tengo que solicitar. Y la tercera, se pide determinar el total a pagar por una llamada telefónica, según la duración de la misma en minutos. Cada minuto se cobra a 25 centavos. Aquí sí me están diciendo, ¿verdad?, cuánto se cobra. Implemente una función que retorne el total
a pagar. Entonces, por favor, revisen ahí por si tienen alguna consulta sobre lo que se solicita para despejar las dudas ahorita mientras yo conecto el cargador. Lean, por favor. Liz, en el primer ejercicio yo voy a poner el precio por kilómetro, ¿no? No, no le entendí. O sea, licenciada, digamos, depende de los kilómetros que recorre el cliente, nosotros vamos a cobrar cuánto vale el kilómetro. No, Nosotros vamos a poner ese precio. No, hay que pedirlo. ¿cómo? Sí, hay que solicitarlo. O sea que una Sí. vez que usted Serían ejecute dos el entradas, programa, ¿verdad, Liz? 2 entradas, usted dice Sí. cuántos kilómetros dura el viaje, pues tantos, se ingresa por teclado. Y después dice, ¿cuánto se cobra el kilómetro? Tanto. Entonces con esos 2 datos usted va a determinar cuánto va a pagar el cliente. Aunque si lo desean, ustedes también pueden definir ustedes mismos dentro del código como una constante cuánto se paga por un kilómetro. Entonces, si lo deciden así, ya solo solicitarían que se ingrese la distancia que duró el viaje. Ustedes Sí, para deciden mí ahí. tiene más sentido el que solo ingrese la Ujú. distancia del viaje. Sí, entonces también es válido. Pueden definir el precio por kilómetro como una constante y ustedes mismos le asignan el valor. En la segunda utilizamos el precio del empira, ¿verdad? Como base. Tienen que investigar a cómo está la conversión, Por eso ¿verdad? usamos Y ese es el que van a utilizar. Entonces, ustedes ahí también ya pueden tener 2 constantes, ¿verdad? La conversión, que sería la de dólares, ¿verdad? Por un lempira, ¿cuánto equivale a dólares? Y por un lempira, ¿cuánto equivale a euros? Te lo pueden poner como constantes, serían 2 constantes. Entonces, ya después solo ustedes piden ingresar la cantidad de lempiras que se va a convertir. Las consultas, como dicen ahí, se van a atender a través del foro, no solamente hoy. Lo voy a estar revisando mañana también y el fin de semana por la noche. Por favor, realicen estos programas. Ya el lunes vamos a ver lo que son procedimientos, también de forma básica para ya después de eso empezar con elementos un poco más avanzados sobre estos temas. Bueno, miro que no tienen más dudas. Nuevamente les pongo el código.
Quedó claro, muchachos, lo que tienen que hacer y si quedó claro también cómo funciona este código. Sí, Liz. Sí, Liz. Bueno, entonces vamos a Lo va a dejar subir al campo, Luis. este código ya está en el campus. Ah, ok. Sí, ya está. Entonces, queda hasta acá la conferencia. Recuerden, trabajen en los ejercicios. Voy a revisar todos los días por la noche el foro por cualquier consulta. Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Lick. Feliz Gracias. día. Gracias, Gracias, feliz día. Igualmente.